Buenas noches, mis jóvenes. Nuevamente les bendigo en el nombre del Señor Jesús. Empezamos hoy recorriendo el estudio de los reyes de Israel y esta noche toca agradecerle a Dios por lo que Él acepta cuando le pedimos algo y como Dios que es, lo que nos da siempre es algo bueno, algo de bendición para nuestras vidas. Entonces, retomando la historia de el pueblo de Israel que ya no quiso que Dios fuera su rey, sino que quería un rey de entre ellos mismos, les dio a Saúl, el cual es ungido como rey de Israel por petición de su pueblo. Y vemos el día de hoy cómo en su fidelidad Dios le da a Israel la primera victoria de Saúl como su rey. Vamos a leer lo que dice Primera de Samuel, capítulo 10 y versículo 27. Dice: pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Aquí en este versículo, mis hermanos, vemos cómo después de que Dios les dio al rey que pidieron, a Saúl, y ha investido por Samuel, que era el profeta de ese tiempo. Algunos, dice, no le creyeron, pero dice una palabra que a mí me llama la atención en este versículo 27, dice: pero algunos perversos, ¿verdad? Entonces, los que opinaron en contra del rey que Dios les dio, Dios los llama perversos, según lo leemos aquí de boca del profeta de Dios llamado Samuel. Este libro lo escribió Samuel, un profeta de Dios, alguien que habla al pueblo de Israel de parte de Dios. La comunicación entre Dios y el pueblo, y entre el pueblo y Dios en ese entonces, era Samuel, el profeta que Dios eligió. Entonces, aquí vemos cómo siempre, a pesar de que Dios bendice, siempre hay alguien o algunos, a veces no es solo uno, a veces son varios, que están en contra de la persona que Dios eligió. Y como platicábamos hace algunos días, la ofensa y la pelea no es contra el hombre que Dios eligió. Dios dice: no es contra ti, el mismo Samuel se lo dice, sino es contra mí. Lo mismo pasó con Moisés cuando los libró de Egipto, de la esclavitud que ellos estaban clamando que Dios los librara. Lo apedrearon, se burlaron de él, no le hicieron caso. Le reclamaron que por qué los había sacado de Egipto, porque ahí tenían comida. Eran esclavos, pero por lo menos comían. En cambio, en el desierto no tenían nada que comer. Por supuesto, esto es mentira, ¿verdad? Cuando pidieron agua, Dios le dijo a Moisés que tocara o que le hablara a una roca y ésta le proporcionó agua. Cuando tuvieron hambre, les envió el maná del cielo. O sea, Dios siempre respondió a través del clamor del pueblo cuando le hablaban a Moisés de lo que les hacía falta. En ese tiempo era Moisés. En otro tiempo fue Isaías, Jeremías, en fin, todos los profetas. Pero siempre hay alguien que no quiere, ¿verdad? Como decimos nosotros ahí
el día de hoy, este no quiere nada, ¿verdad? Entonces, Dios les llama perversos. Espero que no haya aquí ninguno que alega por todo y que nada le gusta. Ese ya sabe usted cómo le llama a Dios. Entonces, sigamos leyendo. En el capítulo ya 11, de los versículos del 1 al 3, dice: Después subió Nahás, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Nahás: Haz alianza con nosotros y te serviremos. Aquí estamos viendo al jefe de esta provincia de Jabes de Galaad, que se asustó cuando vio la invasión de los amonitas y de una vez le dijo que no los mataran, sino que se unieran a ellos y ellos iban a ser sus sirvientes. Miren qué jefe más miedoso, ¿verdad? Pero la respuesta de este amonita perverso también y de maldad, porque no era un rey, no era miembro de una tribu de Israel, sino que era una provincia enemiga de Israel. No se conformó con que los otros se rindieran y le sirvieran, sino que le dice, versículo 2, y Naas, amonita, les respondió: Con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. O sea que no solo querían tenerlos como esclavos, sino que encima quería este malvado rey amonita que se sacaran el ojo derecho. Tremendo, hermanos. O sea, el malvado siempre va a querer la destrucción en ese tiempo del pueblo de Israel, el abuso de autoridad, digamos que el gozo por el daño humano que les querían hacer a cada uno de los habitantes de Jabes. O sea, y por supuesto después con todo el pueblo de Israel, si ellos lo aceptaban, ¿verdad? No solo le iban a servir si se aliaban, sino que encima quería que se sacaran el ojo derecho. O sea, ese era ya un sufrimiento adicional y de mucha maldad, ¿verdad? Entonces vemos aquí la respuesta de Jabes. Los de Jabes le dicen, entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. O sea, aquí sí dijo algo bueno este jefe de los ancianos de Jabes, ¿verdad? Que por lo menos les dieran tiempo. No solo entregarse así como los otros se habían pedido, porque ya entregarse y servirles, pues no era tan difícil, por decirlo así, ¿verdad? Aunque era un acto cobarde también, no iban a pelear por su tierra. Pero ya que le sacaran un ojo, a esos ya no les gustó. Entonces, vienen estos ancianos y miramos aquí en el versículo 6, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Bien, entonces aquí ya comienza a tomar parte Saúl como rey de Israel. Y yo le quiero decir algo a usted para que cuando a usted se le ocurra hablar mal de alguien que está sobre usted espiritualmente, estoy hablando espiritualmente, y usted quiera decir algo en contra de esa persona,
Hágame el favor de pensarlo bien, porque esa persona aquí nos lo está enseñando la palabra, tiene el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? La persona que está espiritualmente sobre usted y que le aconseja y que le ayuda, tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces no es cualquier persona, es alguien que Dios está con él. Cuando Saúl escuchó esto que querían los amonitas hacer con los de Jabes y por supuesto con todo el pueblo restante de Israel posteriormente, ¿verdad? Entonces dice que el Espíritu Santo tomó a Saúl y Saúl se encendió en ira porque ¿cómo iba a permitir que le sacaran un ojo? ¿Verdad? No, eso no es un acto humano, es algo inhumano y máxime contra el pueblo de Dios. Le voy a contar algo. Usted es el pueblo de Dios, ¿oyó? Así es que usted está cuidado por Dios desde que cruzó la puerta que está ahí sobre la calle principal de, de la carretera de San Lucas. Ahí esa puerta de, que va rumbo al Manzanillo. Cuando usted cruzó esa puerta, comenzó a ser parte de la familia. En este caso, ya no es pueblo, es familia de Dios. Entonces usted es alguien que Dios cuida y que usted protege. Por eso usted ahí está vivo. No se murió por tanto chupar o por tanta cosa que se metió o por el coronavirus que está ahorita ahí, principalmente en Zacatepec, que es en nuestra área donde estamos nosotros, pero usted está sano, usted está intacto. Esa es la muestra del amor de Dios por usted. Entonces, versículo 7 dice, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Dios sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Aquí les mandó a decir ya con una pequeña muestra, ¿verdad? Saúl, qué es lo que le iba a pasar a todo el ganado de los que no acompañaran a Saúl a la guerra. A la guerra en contra de los amonitas. Como pueden ver, aquí vamos a ver la primera diferencia entre Dios y Saúl. Dios no pide hacer las cosas. Dios las pide de otra forma. Y por eso es bueno que prefiramos siempre a Dios. Pero como en este caso el pueblo de Israel por fuerza quería un hombre, entonces Saúl así les está pidiendo las cosas, ¿verdad? Con ese tipo de sabiduría, por decirlo así, para que lo siguieran. Y todos aceptaron. ¿Por qué? Porque cayó, dice, el temor de Dios sobre el pueblo y salieron, dice, como un solo hombre. Versículo 8. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Aquí ya estamos hablando de 330,000 hombres que fueron a la pelea en contra de los amonitas. Saúl ya armó su ejército, lo hizo de esta manera y los hombres aceptaron lógicamente con un poquito de temor, ¿verdad? En el versículo 11 dice, aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Tremendo, hermano. ¿A qué horas dice
la palabra que Samuel llegó a traer, a atacar a los amonitas a la hora de la vigilia, dice, ¿verdad? Cuando hablamos de la hora de la vigilia, hablamos de la hora que aún no amanece, cuando todavía está oscuro, cuando todavía el sol no sale. Por eso dice cuando el sol aún no calienta, ¿verdad? Esto quiere decir que las mejores batallas usted las puede pelear doblando sus rodillas cuando nadie se ha despertado, cuando todo está en silencio. Si usted una noche de estas se despierta y no tiene ganas de ir al baño, ni nadie tosió, ni nadie lo despertó, ni nadie le habló, Dios quiere hablar con usted. Y es bueno que usted hable con Dios, porque la pelea que usted tiene la puede pelear a esa hora, ¿verdad? De madrugada yo te buscaré, dice la alabanza. De madrugada quiere Dios que usted le busque. Dios quiere que Él sea el primero con el que usted hable en ese día. El primero quiere ser Dios en el que usted piense. Ese quiere ser Dios. Entonces, ¿la razón cuál es? Quiere darle su victoria. Él a usted. La victoria suya la tiene Dios en sus manos. Entonces, por esa razón y con la sabiduría que recibió Saúl a través del Espíritu Santo, vino Saúl y venció a los amonitas y se quedaron todos dispersos. A tal grado dice que se dispersaron todos. Esa dispersión es motivo de que no haya complot, ¿verdad? Los complots se hacen de 2 personas en adelante, ¿verdad? Usted sabe. Usted no puede hacer un complot usted solo, porque usted solo no se puede decir, yo voy a hacer esto y voy a ir a agarrar aquel palo para mientras que después me voy al mismo tiempo, voy a agarrar aquella tabla, porque usted está solito. Entonces, por eso es que la palabra es bien clara, dice que no había 2 juntos. Todos los amonitas se dispersaron. ¿Para qué? Dios nos deja claro ahí que ya no había otro plan en contra de Saúl, en contra del Jabes, en contra del pueblo de Israel. Ahora vemos cómo a través de esta victoria, Saúl es confirmado rey en una región que se llama Gilgal. Y para eso vamos a leer en el capítulo 11 siempre, de Primera de Samuel, el versículo 12, vamos a leer del 12 al 15. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Aquí el resto del pueblo que no fue perverso, ¿se acuerdan cuando hablamos de los perversos, verdad? Usted ya sabe quiénes son. Bueno, usted ya sabe quiénes son ahí en Israel, pues es que hablaron mal de Saúl, ¿verdad? No estoy diciendo que usted ya sabe quiénes son los que están ahí en la luz de Jesús. No me malinterprete, por favor. Dice que esto le dijeron a Samuel, le pidieron a Samuel que le dijera quiénes eran los que habrían hablado mal de Saúl, ¿verdad? Porque los querían matar. O sea, el pueblo ya estaba seguro con esta victoria de Saúl, ya estaban seguros de su rey, del rey que Dios les mandó. Entonces, ya no querían que hubieran personas que hablaran mal en contra de su rey. Eso es. Así es que esto nos enseña que al mal consejero, al que nos da malas ideas, no estoy diciendo que lo maten, ¿verdad? Por supuesto, pero mejor si se apartan de esa persona y lo denuncien con la persona encargada, con el consejero espiritual,
porque merece una oportunidad según vamos a leer lo que Saúl dijo. Versículo 13. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Dios ha dado salvación en Israel. Miren pues, para Dios es más importante y debe ser más importante para nosotros como el ejemplo que Saúl nos está dando hoy, ¿verdad? Era más importante para él la victoria que Dios le había dado que los que estaban hablando mal de él. ¿Me entienden? ¿Verdad? Si nos ponemos a ver a ver quién habló mal de mí, ahí estamos perdiendo el tiempo. Porque yo le digo algo, la venganza no es suya. Hoy le voy a contar de quién es la venganza. La venganza es de Dios. Y Saúl, con mucha sabiduría de Dios que en ese momento tenía, porque estaba el Espíritu Santo de Dios con él, lo que él dijo es que no va a morir nadie, no van a acusar a ninguno. Lo que él quería era celebrar la victoria de Dios que había dado salvación y a Israel. Más, versículo 14, más Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos ahí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron ahí a Saúl por rey de Israel de Dios en Gilgal. Y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante de Dios y se alegraron mucho ahí Saúl y todos los de Israel. Entonces lo que hicieron fue celebrar, estar en alegría, estar en convivencia. Ahí estaban metidos los perversos, ¿verdad? Pero Saúl no quería hacer nada en contra de nadie ese día, sino que celebrar. Entonces, yo creo que celebremos más la victoria de Dios, que nos apesadumbremos por las malhabladurías de muchos, ¿verdad? Y aquí vemos cómo la bendición de Dios a Israel sobre la victoria de los amonitas la confirma nuevamente el profeta Samuel. Y vamos a leer lo que dice Primera de Samuel, capítulo 12, y vamos a leer de los versículos del 12 al 14. Primera de Samuel 12:12 dice, y habiendo visto que Nahás, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Dios va, vuestro Dios era vuestro rey. O sea, que en ese tiempo Dios era el rey, era Dios vuestro rey, lo repite aquí Samuel. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, y habéis que Dios ha puesto rey sobre vosotros. Aquí les está recordando nuevamente Samuel que el rey original era Dios, sin embargo ellos prefirieron otro rey y Dios se los dio y ahí estaba, dándole la victoria como siempre nos la da Dios, hermanos, cuando nosotros aceptamos su voluntad. Versículo 14. Si temiereis a Dios y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Dios, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Dios, vuestro Dios, haréis bien. Entonces aquí es un consejo que Samuel les da como para finalizar la historia de esta gran victoria de Israel con su nuevo rey que es Saúl, ¿verdad? Entonces, recordemos siempre lo que Dios tiene para nosotros
siempre va a ser lo mejor. Ya queda en nosotros aceptarlo o no aceptarlo, agradecerle o ser un mal agradecido. Bien, mis hermanos, entonces con esto terminamos esta tercera parte de la historia de los reyes de Israel, que yo creo que nos deja una enseñanza para nuestra vida. Que Dios les bendiga y que pasen la mejor de las noches.